Sexus 2020. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos súper contentes de estar aquí celebrando esta campaña de Sexus. Y antes de empezar queríamos agradecer a todas las personas que han hecho posible la campaña. En primer lugar a los adolescentes y a los jóvenes con los que trabajamos. La Generalitat de Cataluña por el soporte económico y a todas las personas que han participado, Campañó, que nos deja este espacio tan maravilloso en estos tiempos tan convulsos, y a las compañeros que han hecho todo el material gráfico, la difusión, que han sido muchas personas y se ha hecho difícil pero muy agradable, las dos cosas. Entonces, a continuación pondremos 2 podcasts, ¿de acuerdo? Que de todos los que hay, que podéis verlos en las redes, pondremos ahora dos para que os hagáis un poco una idea. Igualmente aquí tenéis la exposición, que después la podréis ver. Y empezaremos con esta pequeña jornada, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Conoces tus derechos sexuales y reproductivos? A continuación, el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual. Abrimos un espacio de diálogo y reflexión a través de diferentes voces. Desde sus propias vivencias, sentires y saberes. Tus derechos sexuales y reproductivos importan. Make it yours. Haz los tuyos. Fes los teus. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual. Daniel Tejedor, psicólogo, Proyecto Cambiemos. Ayuntamiento de Barcelona. Los derechos sexuales y reproductivos son tan importantes que toda la sociedad tiene que hacer un esfuerzo por defenderlos y hacer que sean reales. Entonces, cuando pienso en este derecho, pienso en la cultura de la violación que lo hace posible, en la objetificación y en el consumo de cuerpos, y en cómo aprendemos la sexualidad, que hace posible que no se respete la autonomía y la voluntad de muchas personas. Alba Medrano, miembro de la SAL. Soporte y autogestión lesbo-feminista. Históricamente, el derecho a la autonomía de nuestra sexualidad nos ha sido negada porque tanto nuestra sexualidad como el deseo que podíamos mostrar han estado censuradas e invisibilizadas. Nunca se ha contemplado nuestra sexualidad, nuestro deseo como válido. Incluso ahora se nos cuestiona constantemente que nuestra sexualidad sea una sexualidad real, porque solo se entiende como válida una sexualidad heterosexual. Entonces es muy importante la autonomía. Antonio Centeno, codirector de Yes We Fact, responsable de asistenciasexual.org. Es imprescindible y urgente reconocer que hay cuerpos diferentes, que hay vida más allá del cine, de la televisión, de la publicidad o del porno, y que esos cuerpos diferentes conllevan una forma de autonomía diferente, una forma diferente de hacer las cosas, que muchas veces está ligada a una vulnerabilidad que no queremos ver, a una interdependencia que no queremos reconocer. Por ejemplo, muchas personas catalogadas como discapacitadas, tetraplégicas, para las tareas cotidianas tenemos ese apoyo que es el asistente personal, que se convierte en nuestras manos, y bebemos un vaso de agua cuando nos ponemos el pantalón con las manos del asistente y nuestras propias decisiones. Decidimos qué hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos. En el terreno de la sexualidad sería la figura del asistente sexual, que nos permite el autoconocimiento del cuerpo, de todo el cuerpo, saber cómo sentimos, qué nos gusta, acceder al autoplacer. Sin ese apoyo, la idea de libertad y de intimidad de miles de personas queda vacía de contenido, y eso hace que sea aún más difícil identificar situaciones de abuso. Entonces es imprescindible recuperar nuestros cuerpos, nuestra autonomía, para recuperar el control de nuestras vidas. Por otro lado, la seguridad sexual también nos ha sido negada, ya que a menudo el hecho de que seamos lesbianas hace que no se nos garantice una atención ginecológica adecuada, porque no hay protocolos, no hay información, las profesionales no tienen información, y se llega a cuestionar la necesidad de ciertas pruebas muy importantes. Esta falta de seguridad sexual hace que a menudo nos tengamos que plantear buscar ginecología privada, que muchas no nos podemos pagar. Eso o nos condena a una precarización todavía más flagrante, o nos deja desamparadas en cuanto a seguridad sexual. Tenemos
tenemos grandes retos en cuanto al aprendizaje de la sexualidad. No puede pasar por el porno mainstream, enseñar qué es el consentimiento y el consentimiento entusiasta de verdad, y también aprender lo que es el buen trato como alternativa pues, al maltrato que está normalizado. Puedes escucharnos en las diferentes plataformas de audio, redes sociales y en sexus.org. ¿Conoces tus derechos sexuales y reproductivos? A continuación, El derecho al placer sexual. Abrimos un espacio de diálogo y reflexión a través de diferentes voces. Desde sus propias vivencias, sentires y saberes. Tus derechos sexuales y reproductivos importan. Make it yours. Haz los tuyos. Fes los teus. El derecho al placer sexual. Helen Torres Socióloga, educadora, traductora y activista por la disidencia sexual. Placer es estar presente y volar a la vez. Placer es una búsqueda con final feliz y por el camino descubrir, inventar, aprender. Sin miedo, en compañía o soledad. Placer es poder tener control sobre tu propio cuerpo, sobre tu propia intimidad. Vivir el sexo, vivir la sexualidad con alegría. Teo Pardo, activista trans i feminista. educador sexual. A mi com a persona trans, el dret al plaer sexual em connecta amb la meva història amb el cos, amb els missatges que hem rebut no només les persones trans, sinó moltes altres persones gordes, amb diversitat funcional, velles, moltes dones, no? Aquests missatges que hem rebut sobre que els nostres cossos no estan bé, no? Com si hi hagués cossos que estiguessin bé i cossos que estiguessin malament, no? En el cas de les persones trans és molt clar, no? El relat del cos equivocat i com aquesta idea que ens han anat ficant al cap, no? De que els nostres cossos no estan bé, limita de forma molt forta el nostre accés al dret al plaer sexual, no? Aquesta idea de sentir que el nostre cos no és digne de ser estimat, que el nostre cos no és legítim, no? Bueno, doncs al final acaba sent una vulneració de drets molt forta, no? I alhora també em connecta amb els espais que hem generat des d'entorns trans i feministes de celebració de la diversitat corporal, no? I de com col·lectivament ens retornem aquest dret al plaer sexual les unes a les altres. Pitu Aparicio, Educadora social, mediadora y experta en género, sexualidad y drogodependencia. Creo que en los talleres de sexualidad, género y coeducación una de las cosas que más observo es cuánto nos cuesta conectar muchas veces con el deseo, ¿no? En el caso además del sesgo de género que tienen las mujeres, por ejemplo, se nos ha capado mucho, ¿no? Este momento de siempre se ha relacionado con la genitalidad, el no te toques ahí, cochina, o no hagas eso que es de guarras. Al final a nosotras nos han castrado toda la vida con este tipo de mensajes subliminales que nos han bloqueado un montón de nuestros deseos sexuales, y hablo mucho de que la masturbación nos puede ayudar sobre todo a saber lo que nos gusta y también a saber lo que no nos gusta, de tal manera que sepamos encontrar nuestro placer más allá de la genitalidad, ¿no? Que parece que es lo que se vende y que al final no deja de ser un término súper coitocentrista. Entonces aprender a tocarnos y sobre todo aprender a verbalizar a nuestras parejas cómo nos gusta que nos toquen o dónde nos gusta que nos toquen, me parece que nos supone un desarrollo del placer sexual muchísimo más saludable con nosotras mismas. Puedes tener placer sin sexo y sentir amor. Puedes tener sexo sin amor y sentir placer. Pero no puede haber sexo, amor ni placer sin cuidados, sin respeto, sin prestar atención. El placer, como las identidades, como el deseo, no es un manual de instrucciones. No está ahí quieto como una montaña. El placer muta, el placer se adapta. Placer es y debe ser un derecho. Placer no es y no debe ser una obligación. Puedes escucharnos en las diferentes plataformas de audio, redes sociales y en sexus.org. Bueno, ahora vamos a seguir con la presentación de la campaña y tenemos a Flor de Feminietas. Estamos contentísimas de tenerte aquí, de colaborar en casi todo lo que podemos. Felicísimos. Flor, la conocéis muchos de vosotros.
es periodista, comunicadora social, fundadora de Feminietas, entre otras cosas. No nos da tiempo a poner todo el listado. Y también tenemos aquí a Laura, compañera maravillosa del equipo de Sexus, que es psicóloga, educadora sexual y otras muchas cosas también. Entonces, nos van a explicar un poquito la campaña y van a dialogar un poquito, no mucho porque tenemos 1 hora, o sea, con ellas 10 minutos como mucho, pero bueno, harán lo que puedan. Entonces, yo os voy a pasar el micro en modo on y me voy a sentar aquí para estar todos al mismo nivel. Entonces, voy a empezar con una pregunta para Laura, la tenía un poco así ya reservada para que no se nos vaya la cabeza, y la pregunta que yo tengo es un poco ¿qué es lo que es Sexus? Para toda la gente que no conoce Sexus, ¿cómo definirías tu Sexus? ¿Qué es para ti? Gracias, amor, y gracias a todas, a todos por venir. Bueno, pues ¿qué es Sexus? Muchas ya nos conocéis, pero para quien no lo sepa, és un proyecto que forma parte de la Asociación Benestar y Desenvolupament, que lo que trabajamos, bueno, son el tema de las sexualidades desde una perspectiva feminista y de derechos. Entonces, somos un equipo joven de diferentes edades, ¿está bien? De personas que venimos de diferentes disciplinas y tenemos diferentes saberes y vivencias. Entonces, hay personas que vienen desde antropología, psicología, trabajo social, activismos, y bueno, de diferentes espacios. Entonces, Sexus tiene básicamente 3 patitas, ¿vale? Por un lado, hacemos acciones educativas, que serían talleres puede ser, pues en centros educativos, en espacios jóvenes, de adolescencia, porque nos centramos en esto, que no lo he dicho, en el público sobre todo adolescente y joven, ¿vale? Entonces hacemos estas acciones educativas, que también hacemos formaciones a personas que intervienen también con adolescencia y juventud, y familias también. Después tenemos la otra patita, que sería ocio nocturno, que ahora está con el tema un poco paralizado y transformado, pero ¿qué hacemos? Bueno, ponemos una mesa y damos información y asesoramiento sobre sexualidades y mostramos diferentes modelos anatómicos, y damos diferentes materiales, de barrera, métodos de barrera y demás. Ahí en ese espacio, en esa esquina, tenéis una pequeña muestra. Luego tenemos la tercera, que sería, hacemos campañas de visibilización y sensibilización de diferentes temáticas relacionadas con las sexualidades, que las ideas las sacamos de los talleres y de todo lo que hacemos, de las inquietudes que observamos, de las cosas que vemos que hay carencias, que faltan, ¿no? Visibilizar, y demás, como por ejemplo Make It Yours, ¿vale? Que es esta campaña, como ha dicho Mario, que estamos presentando hoy, donde surge, ¿no? Un poco, pues, como digo, pues de que vemos que muy poca gente conoce que existen unos derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos, sobre todo, bueno, en general no se conoce, y en el público con el que trabajamos nosotros tampoco. Entonces veíamos la necesidad un poco de darlos a conocer y acercarlos a esta adolescencia y juventud, sobre todo de una forma que sea cercana, que sea fácil, ¿no? Porque esto de los derechos a veces parece una cosa como más pesada, pues no, de una forma que se pueda llegar, poderlos visibilizar, darlos a conocer para generar, ¿no? Y promover espacios más habitables en las sexualidades, donde podamos vivir las sexualidades, ¿no? Y expresarlas de forma libre, teniendo en consideración, obviamente, todas las diversidades sexuales, todas las diversidades de afectivas, sexuales, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, un poco lo que la campaña Make It Yours, hay como unos ejes muy importantes que nosotras queremos poner sobre la mesa, ¿no? Y que hemos hecho la campaña, que sería la perspectiva feminista, poner el placer en el centro. Bueno, voy muy rápido, esto todo está en los materiales, ¿vale? Pero lo digo rápido. Con un enfoque intercultural, la perspectiva interseccional y con diversidad sexual, afectiva y de género, ¿vale? Eso es muy importante porque lo que hemos hecho es coger los derechos sexuales y reproductivos que se hicieron
en el 13º Congreso Mundial de Sexología que se hizo en Valencia en 1997 y hemos hecho una adaptación teniendo en cuenta pues esta, ¿no?, mirada de esta perspectiva de género y todos los ejes que he comentado, ¿vale? Entonces, esta campaña se compone por diferentes cosas, es un material transmedia. Entonces tenemos la exposición, que son las diferentes ilustraciones con los diferentes derechos de cada derecho. Luego tenemos los podcasts, que habéis visto una muestra, bueno, escuchado una muestra de 2, pero tenemos también uno de cada derecho con diferentes voces de diferentes personas, ¿no?, con diferentes saberes y de diferentes... Bueno, que también muchas gracias a todas por participar. Y luego pues tenemos una guía pedagógica que acompaña, digamos, a todos los materiales, donde damos información de los derechos, se explica la perspectiva y demás, y también se proponen unas preguntas disparadoras y unas actividades para poder trabajar en grupo. Entonces, bueno, eso sí, para poder trabajar en grupo. Básicamente esto, no sé si me dejaba algo. Muy bien, Laura, muy bien. Y entonces, ya que has dicho la palabra mágica que le voy a pasar a Flor, transmedia, Flor, ¿tú cómo verías que es una campaña transmedia o qué posibilidades tiene y por qué se escoge este tipo de formato y no otro? Bueno, muy buenos días para todas, todos que están por aquí, y es un placer para mí que confíen en Feminietas y en la mirada que podemos intercambiar en la construcción de estas campañas, que yo casi ya no pienso otro modo de generar con otros una campaña que no sea trans. Es transmedia porque es anfibia, porque creo que, y queda muy claro en las casi 40 voces que aparecen en los podcasts, la diversidad y el intercambio de miradas. Y bueno, nos planteábamos esta campaña en el mes de junio con un confinamiento encima y casi que no podemos pensar en otras formas que no intercalen lo digital y las formas que tiene lo virtual hoy, ¿no? Casi que es un término que ya tiene unos más de 25 años, apareció como una narrativa, porque de alguna manera se trata de contar. Y las formas que a mí me parece que tenemos que seguir encontrando tienen que ver con la diversidad, y la diversidad narrativa de formatos está al alcance de todos. Así que, bueno, en este caso se pensó en una idea de podcast muy breve, son de menos de 4 minutos, con una intención de dar una explicación muy clara y concisa, y también esa diversidad, esa cuestión, yo diría ornitorrinca, más que anfibia, se da también con diferentes miradas y lenguajes. De hecho, hay catalán, hay castellano, hay poesía, hay teoría, hay vivencia y experiencia. Me pareció alucinante también esa diversidad en todas las voces. Hoy creo que en serio no puedo pensar una campaña que no sea trans. Así que, bueno, fue un placer construir colectivamente esto, porque, como bien decían, Sexus es interdisciplinaria, y nosotros en Feminietas también nos pensamos desde la manera interdisciplinar cada uno de los temas que tocamos y el modo de contar, que creo que sigue siendo siempre esa la idea y el desafío. A la hora de pensar en las ilustraciones, bueno, enseguida fuimos charlando cuáles eran las ilustradoras, los ilustradores que podían encontrar esta idea de ver cuerpos diversos, de sentirnos interpelados ante lo que queríamos trasladar, que es algo muy básico, esto que bien decían, que sabemos muy poco de derechos que tenemos que seguir conquistando, porque a veces pensamos que está todo muy claro y bueno, estos días más claro nos queda que no. Así que bueno, también fue esta idea que ustedes después podrán ver de Malena Guerrero, son las ilustraciones. Pues
Sí, creo que sí. Vale. Muchísimas gracias. No sé si queríais añadir alguna cosita más, Laura. Sí, falta un... Sí, ¿dónde podemos encontrar esta campaña? Sí. ¿Dónde está? Si está tras medio, ¿dónde está? La veamos, que la podamos tocar. Vale, esta campaña se puede descargar y ver en nuestra web, sexus.org, en las redes sociales, y también se puede pedir la exposición de forma gratuita a cualquier espacio que trabaje sobre todo esto, ¿no? Con juventud, adolescencia o bueno, espacios que queráis. Se puede pedir y bueno, pues cedemos la exposición y las guías pedagógicas para que se pueda compartir. Y bueno, ahora vendrán, ¿no?, Aldana y Xavi, que no lo he dicho, pero estos derechos, aparte que no los conocemos, están vulnerados de forma constante, son vulnerados. Entonces, bueno, ahora es lo que hablarán un poco. Vale. Pues muchísimas gracias, Flor, como siempre. Maravillosa tu compañía. Y ahora vamos a dar paso a una pequeña charla entre Aldana y Xavi Tallón, que están por aquí llegando. Y Aldana es antropóloga y coordinadora de Sexus, y Xavi Tallón es activista, técnico de igualdad y coordinador de voluntariado de Sexus. Así que estamos, bueno, yo estoy entre compañeras, en familia. Vamos a ver, yo también tengo algunas chuletillas con algunas preguntas. Esto no está preparado, como siempre digo, no está preparado. Y quería empezar por preguntarte, vamos a ver, a ti. Te veo un poco... Estoy perdido, hoy estoy muy perdido. Tendría que haberme tomado algo antes, ¿verdad? Más tranquilo. Voy a preguntarte a ti, Xavi, un poco, Laura antes estaba ya explicando, ¿no?, que muchas de las campañas que nacen de Sexus vienen de la experiencia de compartir con adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar tú de esta experiencia que tú vives en primera mano? Pues, hola a todos. Lo que tengo que decir así de la adolescencia, yo creo que actualmente la adolescencia está bastante bien formada, ¿no? Como comparándola así con años anteriores o con otras épocas, pues como que ahora tienen mucha información y mucho interés también en saber y en buscar información, ¿no? También estamos en una época así de los medios de comunicación, que hay también quizás sobreinformación y también a veces les cuesta saber dónde buscar, dónde no. Pero bueno, yo creo que tenemos una adolescencia muy bien formada. Aún así, bueno, es una adolescencia con muchas preguntas, ¿no?, que no tienen espacios donde poder resolverlas, y en los talleres, por ejemplo, se nota mucho esto, ¿no? Yo me he traído aquí unos ejemplos de unas preguntas que nos hacen en los talleres normalmente. Bueno, normalmente cuando hacemos dinámicas así con adolescentes, hacemos una pequeña dinámica al principio, que es pasar papelitos en blanco, anónimos, para que escriban una pregunta y al final del taller la respondemos. Pues estos son unos de los ejemplos, por ejemplo, de las cositas que nos preguntan. ¿Qué puedo hacer si cuando hablo con la chica que me gusta me tiembla un ojo? ¿Con las reglas se pueden mantener relaciones sexuales? ¿Qué tiene de bueno y de malo masturbarse? ¿Por el culo duele? ¿Cómo puedo saber si me gustan chicos o chicas? ¿La tarjeta de refugiado por motivos de género o orientación tiene un color diferente? ¿Cómo se hace un squirt? Si me sale mucho flujo, ¿qué pasa? Bueno, pues son ejemplos, ¿no?, de que la adolescencia tiene interés, tiene conocimientos y si no respondemos a estas preguntas, ¿no?, pues al fin y al cabo la única educación sexual que tienen es el porno mainstream, que es lo que les llega. Y bueno, claro, pues hay muchas cosas que no lo aborda el porno, ¿no? Entonces, a ver... esto, si no respondemos las preguntas, dejamos al porno como única forma de información sexual, ¿no? Aparte del modelo actual de sexualidad que tenemos, que es un modelo pues binario, biologicista, sexista, un modelo coitocéntrico, heterosexual, cis-heteronormativo, adultocéntrico, capacitista, que es la realidad que tenemos, ¿no?, actualmente. Entonces, bueno, nosotros el modelo que proponemos es el modelo de educación sexual integral desde los 0 años, pues con una perspectiva feminista,
en un marco de derechos y contando con toda la diversidad no posible. Diversidad funcional, diversidad sexoafectiva, diversidad en las formas de relaciones y todo esto. Y diversidad cultural. Perdón. Y bueno, esto ya estaba para finalizar, esto que la educación sexual pues te hace más libre, ¿no? Contra más opciones y más información tienes, más libre eres de escoger y ya está. Yo quería añadir algo a esto que me parecía interesante, el tema de la estigmatización, ¿no? a la población adolescente y joven, que me parece que es como un temazo, que en el momento también de plantear la campaña era uno de los objetivos, ¿no? Que primero que pudiéramos llegar a esta población y que aparte todo el contenido de la propuesta de campaña surge, digamos, de las necesidades detectadas y de los intereses de este grupo, ¿no? de adolescentes y jóvenes. Y creo que esto nos tiene que llevar como a una reflexión y un pensamiento crítico y cómo, como personas adultas, debemos darle una vuelta, ¿no? Y reflexionar, porque muchas veces lo que nos encontramos es, ¿no? Este discurso o este mensaje de el adolescente no se cuida, no tienen interés, ¿no? en promover el autocuidado, en promover relaciones y prácticas saludables, y la realidad es que en nuestra práctica vemos que no sucede esto, ¿no? Que sucede todo lo contrario, que tienen muchas ganas de aprender, que hay un saber y un conocimiento del que, ¿no? hemos de ahí sacar el jugo que tiene toda esta experiencia en esta etapa de la adolescencia sobre todo, y a partir de ahí pensar estrategias y intervenciones y espacios de cuidado que promuevan una sexualidad libre, porque muchas veces nos encontramos con este mensaje y al final tenemos que hacer esta revisión, ¿no? Y esta autocrítica que como población adulta no estamos dando respuestas, ¿no? Damos un mensaje de tienes que cuidarte, tienes que utilizar el condón, pues ¿dónde están los condones? Gratuitos, que sean accesibles, que sean también desde una mirada diversa, que no sean solo condones para pene, sino que podamos ofrecer diferentes tipos de materiales desde una mirada feminista, poner a disposición la información y todos los recursos. Y bueno, en relación a esto que decía Xavi, me parece importante ¿no? poner en valor toda la sabiduría y todo el conocimiento y todos los recursos que los adolescentes y las adolescentes tienen. A mí ahora me venía una pregunta, ¿no? En relación, claro, yo entiendo que ahora están siendo más difíciles el acceso precisamente a todo lo que es el material preventivo. Ya era complejo, ¿no? Antes, ¿no? Espacios donde los adolescentes puedan ir y sentirse a gusto para preguntar desde la libertad, ¿no? Un poco, ¿no? Que no tenga que ser a través de unas preguntas anónimas, ¿no? Que la gente pudiera expresarse de manera abierta. Entonces, claro, esta campaña, ya lo ha comentado antes Flor, ha nacido en mitad de una pandemia. Entonces, ¿qué es lo que ha supuesto esto? Es un reto, ¿no? Entiendo. Sí, a ver, la hemos gestado en pandemia, la estamos pariendo ahora mismo y yo creo que esto de alguna forma se percibe o lo hemos querido transmitir con la creación de todo el material. Ha sido un año atípico, difícil, ¿no? En que ha atravesado nuestras vidas de una forma dramática y sobre todo la población adolescente está sufriendo unas restricciones y unas condiciones que son muy duras, ¿no? En una etapa en la que uno tiene que conectar con la otra persona, de expansión, de exploración, es un momento muy, muy duro. También el tema de ¿no? este contexto de pandemia nos tiene que invitar a repensar nuevas formas de hacer, porque evidentemente se han evidenciado unas desigualdades estructurales que no son nuevas, que estaban ahí, pero que con la pandemia se han puesto, ¿no? sobre la mesa de una forma muy cruda, muy dura. Obviamente ha sido un contexto, y actualmente también, de vulneración de derechos. Lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, Mayo luego seguro podrá aportar algo en este sentido, pero es un momento muy difícil de condicionar, ¿no? La garantía y el disfrute y el goce de nuestras vidas,
de nuestras sexualidades, de nuestros cuerpos y de nuestras identidades. Y creo que esto que la pandemia ha evidenciado, ¿no? Un problema grave, por ejemplo, en el acceso a la detección de las pruebas de infección de transmisión sexual, de poder tener seguimientos durante el embarazo, de poder programar visitas ginecológicas, de acceder al material preventivo, de que esté garantizada la educación sexual integral, que es una gran materia pendiente que tenemos, que sea obligatoria, gratuita y accesible. Por ejemplo, también todo el tema del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Pareciera que, ¿no?, que esto no es un problema, que hay una ley, que es un derecho que está garantizado, pero en la práctica esto no es así. Estamos en un contexto donde las mujeres migrantes, las personas que se encuentran en una situación administrativa irregular, que están en una situación de exclusión social, no tienen este derecho garantizado, las personas que no tienen una tarjeta sanitaria, las jóvenes entre 16 y 17 años que para poder abortar necesitan no solo la autorización, sino también la presencia de un adulto, de su progenitor, para poder abortar. Bueno, todas estas situaciones que podríamos aquí nombrar muchas más, evidentemente muestran una vulneración de derechos que de forma cotidiana nosotros la detectamos. ¿O no, Xavi? Que me he enrollado un montón. Lo he dicho todo, me parece. Bueno, es que, ¿verdad? Sí que se escucha, ¿verdad? Sí. Soy yo, ¿no? Que ya... ¿O no se escucha? Hola. Sí, Mario. Es porque no lo hacemos. No tan fuerte como él. No lo hacemos, bueno, mejor. Bueno, yo estaba pensando también en un poco la experiencia que tenéis en los... O sea, ¿cómo creéis que van a recibir este material las personas adolescentes? Quiero decir, no sé si pensáis que el formato podcast puede ser como un formato que se escuche o es más... O sea, me genera... O sea, me pregunto yo si a lo mejor es mejor un vídeo, es mejor un podcast, es mejor... O sea, ¿qué formato creéis que es más accesible para personas jóvenes o puede ser más... impactar más en que las personas deseen investigar? Porque ya lo estamos diciendo, o sea, esto no es algo que esté sobre la mesa, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos, que todo el mundo los conozca, ¿no? Que tienes que rascar para encontrarlo. Y si hay alguna manera en la que podáis aplicar este material que se ha generado a la hora de trabajarlo, o sea, con adolescentes y jóvenes. Sí, yo creo que, o sea, al haber creado como una imagen de un podcast por cada derecho sexual, ¿no? Creo que sí que va a tener un impacto bastante grande, porque normalmente cuando vamos a talleres y explicamos los derechos sexuales, normalmente nadie los conoce, ¿no? Entonces siempre les impacta mucho ya, solo hablándolo, como hostia, sí, tengo derechos sexuales, ¿no? Y ya causa un impacto y un interés ¿no? Y muchos ya vienen, hostia, pues me voy a quejar para hacer esto, porque a mí me ha pasado esto una vez, fui al médico, llamé en la farmacia no sé qué, o sea, y sabes, ¿no? Como surgen muchas cosas. Y yo creo que también es importante como el podcast a nivel así audiovisual también, pues porque no sea todo aburrido en papel, tal, ¿no? Y también es interesante porque salen muchísimas voces de muchas personas que después, pues si a alguna le interesa o le gusta, pues también puede mirar, ¿no? El proyecto específicamente de esa persona, y creo que da bastantes recursos la campaña en sí como para tener más información de todos los derechos y también de pues, diferentes asociaciones, proyectos, asambleas y cosas que hay en activo y que se hacen, ¿no? Para poder participar. Muchísimas gracias. No sé si querías añadir alguna cosa respecto a Aldana. Pues, a ver, como para añadir algo, creo que el trasfondo, digamos, de la campaña lo que quiere transmitir es visibilizar unos derechos de los que no hay mucha información y al mismo tiempo poner en evidencia que la educación sexual, la salud sexual no está garantizada. Las personas nos encontramos muchas veces enfrentándonos a un sistema, por ejemplo, sanitario, que es excluyente, que discrimina, una forma de funcionar, una lógica de funcionamiento que es etnocéntrica, que es capacitista, que es binaria,
y que vulnera de esta forma los derechos de un porcentaje de la población muy grande. Y ojalá que la propuesta invite, ¿no?, a crear estrategias, intervenciones y espacios de cuidado, de seguridad, de fomento de los derechos y al fin y al cabo que se trata de esto, ¿no?, de poder vivir vidas y sexualidades libres de opresiones, de discriminaciones y de violencias. Ahora sí que no. Hacen boicot. Ahora no, ahora no. Bueno, es verdad. No me quieren. Está arriba, no me quieren. Bueno, nada, no. Soy famosa para mí misma y ya hay punto. Pues vamos a dar paso para una compañera que, bueno, yo no conocía personalmente, conocía a su hermano, con el que he trabajado durante mucho tiempo, con Pau, y me he llevado súper bien. Y cuando la conocí, pues me enamoré. Me enamoré porque es una persona joven y me encanta la gente joven. Yo ya no soy tan joven. Yo ya voy pasando a... Tengo que estudiarme bien los derechos porque yo creo que me... Entonces, ella es Mayo y es... A ver, que es que me tengo aquí apuntado todas las cosas que soy. Es demasiado esto, me tenéis demasiado. A ver, ella es integradora social, cantautora y activista. Y te voy a hacer algunas preguntas también. Claro. Claro que sí. Este sí. Mira, ya puedo hablar. Entonces, bienvenida. Tienes más fans que yo, ¿eh? Más fans que yo. Eso me da envidia, pero es sana, no te preocupes. Te quería hacer una preguntita en relación al proyecto que has gestado junto a una maravillosa compañera que tengo ahí y unos maravillosos chavales y chavalas, que da eso de más mayor aún, nada. ¿Qué pasa, chavales? No, yo estoy fuera de la Te quería preguntar un poco el proyecto Jazz. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿En qué ha consistido? Me he apuntado cositas porque si no me pierdo. Bueno, el proyecto Jazz pretende promover unas sexualidades sanas basadas en los cuidados y la comunicación. Y entonces es un proyecto que ha tirado a través de una serie de sesiones que se han hecho online, que luego igual podemos hablar también de esto, donde se hablaban de sexualidades, de conceptos básicos, ¿no? Que eran, o sea, es un proyecto muy básico, ¿eh? Como que no es para igual gente que lleva 20 años militando en el feminismo o en movimientos LGTB, que aunque también va bien refrescarse, donde hemos hablado de identidades, de expresiones de género, de opciones afectivos sexuales, de interseccionalidades también, de derechos sexuales, como también ha dicho Laura, y de relaciones, como que también hemos hecho un poco propuestas de otras maneras de relacionarnos y dando referentes de esto, ¿no? Y luego pues lo hemos juntado con artistas como Masiva Eloya y Esterda, que es la que ha hecho la ilustración, que luego, bueno, tenéis la bolsa, ¿no? Y de allí pues ha salido una canción. O sea que es un proyecto que quiere juntar expresiones artísticas y sexualidades. ¿Podéis ver? ¿Quieres añadirle algo? No. Nada. Su presencia. Entonces, tú has comentado esto. Sí, ahora que funciona, ahora lo quiero utilizar. Tú has comentado que se ha generado una canción, ¿de acuerdo? Dentro del proyecto Jazz. ¿Cómo se creó esta canción? Porque entiendo que hacer una canción no es una cosa de, venga, hago una canción y ya sale de manera facilísima. Pues, a ver, de manera facilísima en verdad salió, pero porque justo pues hay peña muy crack, como que está aquí Nasser y que le sale...
Pero, claro, es que teníamos a Masiva Luya también, entonces hacer una canción con una miembro de Tribade, pues también te facilitó muchas cosas. Se curró pues explicarnos cómo se hacía un rap, pues en qué se basa el flow, la métrica, no sé, cosas que no tenemos ni idea muchas. Y que pues nos daba truquillos pues para hacer una canción chuli. Yo creo que ha salido una canción muy chuli, pero para mí lo importante de esta canción es el proceso, ¿no? Porque a veces también caemos en una inercia capitalista, productivista, donde nos miramos el resultado, pero es que el resultado no es la canción, o sea, el resultado es lo que se ha aprendido y de lo que nos hemos empapado. No sé. Muchas gracias, Mayo. Yo creo que lo interesante sería poner la canción, no sé si te parece bien o querías añadir alguna cosa antes. Julia, quería añadir que esta canción dice cosas y cuando en una canción dices cosas, a veces pues te pueden meter en la cárcel. Yo no creo que Pablo Hasél sea la primera persona en Europa, como dicen, en entrar en el talego por cantar. Yo creo que también Hasél pues tiene unas interseccionalidades que han hecho que sea muy visible y olé porque hemos estado ahí muchas y hay mucha solidaridad, pero que tal y como vamos y con según qué partidos que están subiendo, igual acabaremos en el talego por decir que nos gusta que nos azoten el culo, como igual vais a escuchar ahora, o pues que dices que te imaginas al Biol en un McDonald's ardiendo, pues también, aunque digas que te lo imaginas, no que lo harías, pues también puedes acabar en el talego. Y entonces pues desde aquí también animaros a que digáis cosas, que no nos den miedo, porque si no es que estamos perdidas. Y a ver si os gusta. Pues vamos a poner la canción Yo no soy eso. Sexus 2020. Vamos. Desde peque me insistían en ser heterosexual, que siguiera la moral, que fuera de manual. Estuve en el Edén y fue entre mis hermanas. Qué casualidad, son trans y lesbianas. Tratan de darme cada 10 minutos premisas, patrones de cómo hay que ser. Me aprieta el armario. Entre reja no quiero meter mis ganas. Son sanas, déjame mutar. No te di permiso pa' que vengas a opinar. El sexo consuado es un término sagrado. No puedes obligar a la chica que está a tu lado. Donde quiera que tú vayas, lleva con calma. Pillaron ETS, es como un poco se salvan. Recuerda, lleva contigo protección. No te dejas llevar por lo que ves en la televisión. Y piensa bien lo que dice esta canción. Cuídate, mejor chico, y ponte condón. No quiero ser lo que se espera de mí. No soy eso, no quiero ser lo que se espera de mí. Taca, taca, taca. No quiero ser lo que se espera de mí. No soy eso, no quiero ser lo que se espera de mí. Me insisten desde peque que el sexo anal no es natural. Y es que está fenomenal y es heterosexual. No paran de hablar de consentimiento, cuando en realidad tan solo es convencimiento. Voy a rozar, gozar por desestigmatizar todo aquello que no entra en la normalidad. Asexualidad, transexualidad de realidad. Comunicar, luchar, empoderarnos, claudicar. Sexo. Cuidado, siempre seguro. Pues a mí me pone que me azoten el culo. Sexo. Cuidado, no chilles tanto. Però què passa si t'estoy contando que sàpigues que el sexe està sobrevalorat? Penso al contrari, estem amargats. Si folléssim cada dia, el nostre ritme canviaria. Nasser, Masiva Luya, Esther, Bea, Mayo, a l'estudi. Esto es Jazz 2020 y la Esther da la portada. No quiero ser lo que se espera de mí. No soy eso, no quiero ser lo que se espera de mí. Taca, taca, taca. No quiero ser lo que se espera de mí. No soy eso, no quiero ser lo que se espera de mí. Bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico que en la original
está subtitulada para que podáis seguir mejor la letra, entonces os hemos puesto sin subtítulo, pero alguna cosilla habéis pillado, no entiendo. Entonces, quería pedir a todas las personas que han estado aquí que subáis al escenario porque vamos a hacer un pequeño turno de preguntas muy cortito, porque a la 1 de aquí tenemos que salir todos escopeteados por el tema de COVID, limpieza, desinfección y todo eso. Entonces, quería pedir a Dana, Laura, Mayo, si quieres, y quien quiera hacer alguna pregunta, que levante el brazo y yo me acerco con el micro. Pregunta, duda, votación, observación, lo que queráis. Decir palabras bonitas, lo que os dé la gana. No veo, o sea, no veo nada. Animaros, venga, que lleváis todos máscaras. No os va a pasar nada. Uy, qué tímidas todas. O alguna duda, o podéis dar teléfonos también, ¿eh? Hombre, no puede ser esto. Venga, bien. Vamos. Hola, ¿qué tal? Soy Yori. Tenía una pregunta respecto al método de, ¿cómo decirlo? Tenéis el podcast, como habéis comentado, para que cuando quieran informarse un poco pues tengan todo el material online y tal. Y me había surgido una pregunta a raíz de eso, y es que si, como me habéis dicho, os dirigís sobre todo a un público joven y adolescente, si os habéis planteado quizás hacer stream por redes sociales tipo Twitch, etcétera, que parece que hoy en día, ¿sabes? O sea, esa era la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A quién le pasó la patata caliente? Bueno, hace poco, hablando con sobrines, se sorprendían porque mi móvil tenía Twitch, que supe en el confinamiento que era Twitch, ¿no? Porque somos otra generación y pensaba, anoche justamente con esta idea, me van a preguntar de la transmedia, y digo, está tan aceitado esta suerte de que la narrativa tiene todos los formatos posibles, desde escribir en las calles hasta hacer un cómic, buscar un videojuego para transformar y dar las informaciones o contar una historia, que sí, por supuesto que creo que está en el corazón de Sexus, transformar las narrativas en todos sus formatos, y digo Twitch o un videojuego o todo lo que también consumen los jóvenes, creo que son más que factibles y seguramente estará pensado, porque son formatos breves que también se pensó con la explosión del podcast que hubo en los últimos años. También era una forma de no hacer un podcast de 1 hora, que es un poco menos lo que dura la totalidad. Eran una cantidad de voces importantes, o sea, espero que se queden todos conformes con los cortes que hicimos porque tuvimos que editar, pero también la idea era que pueda circular en WhatsApp. Entonces, el formato de 4 minutos con vídeo es lo que permite para hacer viralizar una información que necesitamos que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Así que, bueno. Sí, yo añadir que con esto que comentas, muchas veces discutimos o hablamos, ¿no?, sobre el tema digital y cómo adaptar los contenidos y demás, y obviamente que vamos hacia ahí y tenemos mucho que aprender y hay muchas cosas que le tenemos que dar una vuelta, pero también nos parece importante no perder lo presencial, el contacto humano, porque la brecha digital existe. Hay una cantidad de jóvenes que no tienen acceso, digamos, a estos dispositivos o a estas herramientas, y digo, poner en la balanza, ¿no?, un equilibrio entre esta nueva era que nos demanda una forma de comunicación, pero no perder la cercanía, el calor humano, y que los contenidos y los materiales sean accesibles, ¿no? O sea, poder jugar con esto e intentar facilitarlo. Vale. Creo que es por aquí, ¿no?
el chico con la máscara más bonita, ¿eh? Hola. Bueno, a mí me ha encantado la presentación, el proyecto, todo, me parece brutal. Y me ha llamado la atención cuando habéis hablado de la atención, o sea, el derecho a la atención sanitaria, entiendo, de calidad. Situaciones que yo como boyera he vivido en la consulta del ginecólogo, ¿qué podemos hacer o qué propuesta o consejo a la hora de exigir y de plantar tu derecho en ese lugar de vulnerabilidad que puede ser la consulta médica? ¿Qué propuesta o qué presencia tenéis en los CAPs, los hospitales o, bueno, algún consejo para esto? A ver, en primer lugar, creo que el tema es visibilizar el problema, ¿no? O sea, que este sería como el primer paso, visibilizarlo porque es algo que queda totalmente oculto. Luego, esto que dices, la intervención con el ámbito sanitario es muy difícil. La medicina tiene una mirada androcéntrica y binaria, y es muy difícil, ¿no? Buscar las grietas por donde entrar y romper el modelo médico hegemónico. Pese a esto, digamos, teniendo en cuenta que hay esta dificultad, yo creo que donde hemos de poner, digamos, la fuerza y la energía es en crear estrategias colectivas, ¿no? Que no queden en cuestiones individuales de, uy, me ha pasado esto a mí por mi preferencia sexual o por mi condición o por mí, ¿no? Sino poder buscar espacios donde encontrarnos con otras personas que seguramente se encuentran en situaciones similares y desde ahí, ¿no? Desde lo colectivo crear fórmulas. El tema de la formación también, ¿no? El tema de la formación a profesionales, del ámbito sanitario. Yo creo que muchas veces cuando hacemos formaciones te das cuenta que se descubre un universo, ¿no? Dicen, pero esto es así. O sea, la gente repite automáticamente fórmulas o intervenciones o cosas porque no se ha planteado hacerlo de otra manera. No hay una mala intención, no se arrastran cosas, el bagaje viene de muchos años y entonces yo creo que la formación es indispensable, ¿no? Tanto en el ámbito sanitario, pero también pasa en el ámbito educativo. Ahora se me ocurre el tema de la educación sexual integral. Queremos una educación sexual integral obligatoria curricular, pero cuando vamos a un instituto o una escuela de educación primaria, estas profesoras, estos profesores no saben por dónde empezar porque no se han hecho una revisión, ¿no? Entonces primero necesitan la formación, necesitan revisarse críticamente sus propias vivencias para luego trabajar con las criaturas, si no es inviable. Entonces creo que la formación y me estoy enrollando. Bueno, no sé si contesté a la pregunta o me fui. Primero, felicidades por la puesta en marcha de la nueva campaña. Y después quería haceros una pregunta. No sé si os planteáis o ya estáis realizando algún tipo de intervención específica con personas jóvenes en situación de discapacidad. Pues durante la pandemia, nos pasaba que pues, era súper difícil acceder a los colegios, ¿no? Que es donde más solíamos hacer talleres. Empezamos a buscar y nos llegó contacto de residencias de parálisis cerebral y hemos empezado ahora a hacer talleres también con diversidad funcional. Sí que estamos empezando y queremos ampliar más, ¿no? Pero hemos hecho poquitos, pero sí que es un caminito que queremos recoger. No sé si alguien más quiere participar. Vale, gracias. Hola, bueno, abans de tot gràcies per tot el que heu estat dient i a mesura que us he anat escoltant em sorgia una mica la inquietud, no?, de saber si feu acompanyaments, no?, amb temes d'educació sexoafectiva amb persones que tenen diversitat funcional o simplement doncs, que no poden gaudir dels seus drets reproductius, no?, i sexuals doncs, per alguna disfunció, no?, amb tot això que estàvem parlant de la diversitat de cossos.
que hable yo todo el rato. A ver, como para nosotras como proyecto es un poco una asignatura pendiente este tema, porque creo que, bueno, que nos estamos revisando, estamos aprendiendo y nos estamos cuestionando muchas cosas. O sea, creo que no es nuestro fuerte, por decirlo de alguna manera. Pero entendemos la importancia y la interseccionalidad de la diversidad funcional y las discapacidades en la vivencia de la sexualidad, y obviamente que esto tiene que estar ahí y el abordaje hay que hacerlo. El acompañamiento, así como tú lo comentas, que un poco en el podcast que habla Antonio Centeno, que él es un activista, bueno, no sé si lo conoceréis, pero es una persona que si os interesa el tema es increíble. El conocimiento que tiene y cómo lo transmite, es un activista brutal. Claro, nosotras no trabajamos esto directamente, pero sí que lo acogemos, y cuando nos llegan demandas de este tipo, sí que lo que hacemos es derivar o vincular los espacios o entidades, organizaciones, colectivos que sí que acompañan o están dando soporte, ¿no? En el caso de la asistencia sexual, acompañamientos más terapéuticos o lo que la persona puede llegar a necesitar, pero no es algo que abordamos nosotras directamente desde Sexus. Hola, lo primero, me ha gustado muchísimo, muchas gracias. Y os quería hacer una pregunta que la tengo que estructurar un poco, pero en algún momento habéis hablado de consentimiento y habéis matizado. Y bueno, quería preguntar sobre esto porque obviamente el paradigma del consentimiento es como que es bastante problemático, ¿no? Porque hay una parte activa y otra parte pasiva que consiente. Y bueno, me gustaría saber un poco cómo planteáis eso, cómo se mueve el paradigma del deseo, no sé, de qué manera lo abordáis. Gracias. Gracias. Buenas, muchas gracias por la pregunta. Sí, nosotros abordamos esta temática, ¿no? Sobre todo en los talleres, y lo explicamos, bueno, hablamos desde el consentimiento entusiasta, consentimiento no activo, porque diferenciamos esto que ya venías diciendo un poco, ¿no? Que lo que tenemos, digamos, más asumido como consentimiento denota una desigualdad, ¿no? O sea, una desigualdad entre una parte que es activa, la otra es pasiva, ¿no? Una que sí que da y la otra es más desde la pasividad. Entonces, esto es lo que exactamente no queremos, ¿no? Que sea una cosa que las dos personas, o tres, o cuatro, quien sea, ¿no? Quien esté implicada en la relación o lo que se esté dando, lo deseen, ¿no? Y lo quieran de una forma activa, desde, ¿no? una igualdad, una horizontalidad. Entonces, pues por eso hablamos desde ahí, ¿no? Desde un consentimiento entusiasta, desde un consenso, desde una comunicación, desde ahí, básicamente. Entonces, sí, matizamos esto. Gracias. Os iba a comentar que no nos va a dar tiempo a hacer más preguntas porque a la 1 se tiene que desalojar este espacio, y entonces las personas que han cogido entrada para el... ¿cómo se llama? El vermut. Hace tanto que no hago un vermut que ya no sé lo que es. Bueno, pues para el vermut tendrán que volver a acceder, ¿vale? Porque va por listado, ¿de acuerdo? Bueno, os queremos agradecer otra vez porque estamos encantados y encantadas de tener a tanta gente aquí, y muchísimas gracias por... Impresionar de Gracia, que hemos podido imprimir y también han colaborado en la impresión gratuita de algunas cosas, y bueno, nos han hecho cosas muy fáciles, así que muchas gracias también. Y que podéis encontrar todos los materiales en nuestra web www.sexus.org. En Spotify están todos los podcasts, y que nada, que gracias por venir. Y en Instagram.